¿Estás listo para aprender a hacer peso muerto conmigo el día de hoy? Que no te dé miedo coger una barra libre y hacer este ejercicio compuesto que va a trabajar todo tu cuerpo, principalmente las piernas. Entonces, si estás listo y preparado, vente conmigo al gimnasio que hoy te voy a enseñar todos esos tips. Y pues antes de empezar, claramente es necesario estirar. Entonces aquí estoy estirando mi hip flexor, toda la parte de aquí de la pierna. Estiro totalmente con un pie encima del bench y saco pecho, la rodilla 90 grados y estiro totalmente, que se sienta el estirón ahí. Lo hago 2 veces por cada pierna y sostengo como 1 minuto más o menos por cada pierna ahí. Que se sienta el estirón ahí. Ay, qué rico. Entonces, si están listos, les voy a enseñar cómo hacer la técnica de este ejercicio de peso muerto para que lo puedan hacer y puedan progresar a través del tiempo con respecto al peso, repeticiones y pues que puedan ver resultados con este ejercicio. Muchos de mis clientes a veces les da miedo por primera vez enfrentarse como a la barra libre y hacer este ejercicio, pero hay que tener mucho cuidado con la espalda baja y por eso hoy les voy a enseñar esas técnicas, esos tipsitos para que lo puedan hacer bien. Entonces mientras yo hago mi serie les voy dando todos esos consejos, esos tips durante todo el video, entonces quédense hasta el final porque aquí vamos. Entonces para este ejercicio, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero pues necesitamos solamente la barra. A mí me gusta dejarla en estos seguros aquí para poder cargarla al principio un poquito y después de eso la bajo y a raíz de ese peso empiezo a subir. ¿Qué vamos a utilizar hoy? Vamos a utilizar las straps. Las straps estas en que nos ayudan a poder soportar la muñeca y poder así mismo levantar progresivamente un poco más de peso. ¿Por qué? Porque nos empieza a doler y a lastimar aquí en esta parte de la mano y que no se nos resbale la barra. No sé si les ha pasado muchas veces que están haciendo el ejercicio y sienten que la barra se les resbala y como que no pueden terminar las repeticiones, pero que sienten que pueden meterle un poquito más de peso, pero se les va a resbalar la barra. Entonces estas straps, pues uno las puede comprar por internet, súper fáciles. Les voy a mostrar cómo las utilizamos, pero primero listo, vamos a meterle un poquito de peso a ambos lados para poder empezar. Listo, entonces vamos a bajar la barra de aquí. La bajamos, listo. A mí me gusta hacer peso muerto sin zapatos porque siento más conexión y muchos de los zapatos que utilizamos a veces no tienen como la plataforma plana, tienen como acá un poco gruesos en la parte de atrás. Entonces a mí por lo general me gusta entrenar sin zapatos este ejercicio. Para este ejercicio, ¿qué es lo que queremos tener en cuenta? Primero, vamos a pegarnos totalmente a la barra. Entonces la barra está ahí quieta, no se quiere quedar quieta la barra el día de hoy. Ahí está. Entonces nos vamos a pegar por completo a la barra. Entonces las canillas están pegadas totalmente a la barra. Listo. Al bajar voy a flexionar en la cadera, en la barra pegada. Los hombros quedan por encima de la barra, pero la cola la trato de bajar un poquitico para que no quede como que el cuerpo totalmente horizontal al suelo, sino que un poquitico diagonal. Entonces miren que mi cuerpo está diagonal, pero no totalmente como en una sentadilla porque va a ser difícil y la rodilla está por debajo, por detrás de la barra. Entonces rodilla por encima de la barra, hombro está por encima de la barra. Entonces miren que el hombro aquí está por encima de la barra y no está atrás totalmente porque si no va a perder el equilibrio y pues me voy a caer hacia atrás. Entonces primero nos acomodamos. Estoy aquí para la barra, no se quiere quedar quieta hoy. Vamos ahí, barra quieta, sosténgase. Listo, entonces me pego totalmente a la barra, flexiono en la cadera, pongo las manos aquí afuera de mis piernas. Voy a hacer hombro por encima de la barra, bajo un poquito el glúteo y que mi cara esté totalmente alineada con mi espalda. Entonces no estoy mirando hacia arriba porque creo una tensión en el cuello, sino que un poquito mirando hacia abajo, un punto fijo en el suelo. Y lo que voy a hacer es que me voy a apoyar con el talón, pero a su misma vez trato de apoyar un poquito los de punta de los pies. Entonces voy a llevar mis hombros hacia atrás para poder hacer engage en los lats, que la espalda, que los laterales estén bien apretados aquí, como si tuviera 2 limones aquí a los lados y quisiera como apretarlos, porque si no, mis hombros quedarían redondeados hacia adelante y lo que quiero es llevarlos hacia atrás y bloquear aquí. ¿Listo? Entonces cola un poquito hacia abajo, bloqueo hombros hacia atrás, respiro y empujo con los talones hacia arriba y suelto, controlado hacia abajo. Entonces vuelvo y lo hago, llevo cola hacia abajo, respiro, aprieto hombros hacia atrás, engage los lats, respiro, miro hacia un punto fijo y bajo por completo. Entonces lo que yo hago con mi rutina de deadlift normalmente, tengo 3
series de trabajo como tal, pero antes de llegar a mi peso pesado, esas 3 series, 7 repeticiones más o menos, 2 series de 7 repeticiones y la última serie la quiero hacer súper pesada. Entonces vamos a hacer en total 4 series. ¿Qué va a ser 4 series? Voy a trabajar un poquito de poquitas repeticiones pero alto peso, y al finalizar voy a terminar como con hipertrofia, alto volumen pero menos peso. ¿Qué quiere decir? Las primeras 3 series voy a trabajar 7 repeticiones y la última serie, que es la cuarta, voy a tratar de hacer entre 12 a 15 repeticiones, pero claramente le voy a tener que bajar el peso para poder hacer esa cantidad de repeticiones. Entonces, para poder llegar a esas 3 series que quiero que sean pesadas entre 7 repeticiones a 5 repeticiones, pues necesito calentar, y de una no le voy a meter todo el peso de una. Entonces lo que yo hago es que empiezo más o menos con 75 kilogramos, o sea, hago entre 3 a 4 repeticiones, después le subo 80 kilogramos, más o menos 3-4 repeticiones, simplemente para calentar, para poder llegar a ese peso que quiero que sea mi primer working set, mi primer set que en realidad voy a trabajar. Entonces este que hice aquí simplemente es para calentar. Este calentamiento es como para decir al cuerpo, oiga, prepárese porque lo que se viene es pesado. Aquí tenemos 60, le voy a subir 10 kilogramos a cada lado. Listo. Entonces con este de 70 kilogramos voy a tratar de hacer otras 3 o 4 repeticiones simplemente para calentar. Después trato de hacer con 90, otras 3 repeticiones, y después ya me voy a mi primer set de trabajo que voy a hacer con 92.5. Entonces siempre es recomendable calienten un poquito con un poquito peso para llegar a ese set que en realidad quieren llegar a hacer toda la repetición, y de una no pongan todo el peso para hacer todas sus repeticiones. ¿Listo? Entonces siempre calienten un poquito con menos peso antes de irse a su set de verdad pesado. Entonces las straps, ¿cómo las voy a utilizar? Miren que esta me las pongo aquí alrededor de la muñeca, aprieto totalmente, esta lengüita queda aquí como debajo de mi palma, y lo que hago es enrollar esto en la barra. ¿Listo? Entonces llevo esta lengua por debajo de la barra y la enrollo totalmente. Listo, esta por debajo de la barra. La primera es fácil de ponerla y la segunda es un poquito más challenging. La pongo por debajo de la barra, la aprieto bien, listo. Y vamos a tener en cuenta esas cositas que tuvimos en cuenta ahorita para hacer nuestra repetición. Entonces, hombros por encima de la barra, bajo un poquito la cola, miro un punto fijo, aprieto mis lats, apretando esos limones, respiro y empujo el suelo como haciendo un hueco con los talones. 1, 2, 3, empujo el suelo, todo hacia arriba, aquí nomás. Entonces cuando llego arriba trato de no inclinarme hacia atrás para proteger la espalda, sino simplemente aquí aprieto mi glúteo y bajo por completo. Vuelvo otra vez, respiro, aprieto. Listo. 3 repeticiones ahí, simplemente para calentar. Estos son 80, vamos a calentar con 90 y después de una nos vamos para nuestro working set con 92.5. Cosas que quiero tener en cuenta. Primero, siempre asegúrense de poner estos seguros en la barra, claramente, ponerlos aquí para que los discos pues no se nos vayan a salir. Entonces siempre es seguridad ante todo, los ponemos. Otra cosa que queremos tener en cuenta es la respiración. Entonces, ¿cómo vamos a respirar? Cuando estamos aquí abajo en esta posición, aprieto mis lats, voy a respirar para poder contraer todo el abdomen al respirar. Entonces tengo todo esto tensionado, ahí tengo el aire y voy a proteger mi espalda baja. Entonces tengo el aire ahí soportado, respiro, tengo la respiración, subo por completo y cuando llego aquí arriba por completo, aquí suelto el aire. Y miren que al soltar el aire, pues el estómago se relaja. Entonces si respiro, tengo aquí el abdomen apretado, estoy protegiendo mi espalda baja y al subir, suelto el aire y ahí ya puedo liberar la espalda. Y cuando estemos totalmente arriba, siempre el error que veo todo el tiempo es que se van hacia atrás, llevan esto hacia atrás y total cae todo el esfuerzo en la espalda baja y después están preguntándose por qué les duele la espalda. Pues es por eso, amigos. Entonces traten de no inclinarse hacia atrás, sino simplemente aquí con el hombro relajado, no con los hombros aquí como hacia arriba, sino hombro relajado, aprieten glúteos simplemente cuando lleguen hacia arriba, mirando fijamente. Entonces miren que queda una línea totalmente recta, alineado entre espalda, hombro, cadera y brazos, y no quedo así como inclinada hacia atrás, ni los hombros contraídos hacia arriba, sino relajado. El esfuerzo es con las piernas. Listo, vamos a calentar con este peso. Aquí ya tenemos 90 kilos, vamos a hacer unas dos repeticiones para ya de una irnos a nuestro set pesado. Listo, estamos totalmente calientes, ya testeamos todo el peso. Ahora sí nos podemos ir a las de
92.5. Vamos a buscar las pesitas chiquiticas para poder llegar a 92.5. Sí, ahora sí, ya tenemos 92.5 en toda la barra. Entonces recuerden que las barras pesan, hay algunas barras que pesan 15 kilogramos, pero la mayoría en todos los gimnasios pesan 20 kilogramos. ¿Cómo pueden saber cuánto pesa? En esta parte de aquí del lado, normalmente aquí dice cuánto pesa, dice 20 kilogramos, normalmente ahí dice, si no dice, realmente la mayoría pesan 20 kilogramos. Muchas veces en CrossFit tienen como las de 15 kilogramos y las de 20 kilogramos, pero en la mayoría de los gimnasios pesan 20. Entonces, ¿yo qué hago y cómo me gusta a mí? Sumar todo en total. Si tengo 20 kilogramos en la barra, más voy sumando todos los plates de un lado, más los plates del otro, eso es lo que realmente estoy alzando. Entonces, aquí estoy alzando 92.5 kilogramos en total, contando el peso de la barra. Y así es como me gusta traquearlo en mi plataforma. Listo, vamos a ver. Vamos a hacer 7 repeticiones con este peso. Nos alistamos, ponemos las straps bien apretadas y nos fuimos. A tener en cuenta todos los consejos que hicimos. Me preparo mentalmente, nos fuimos. Siete repeticiones ahí. Voy a descansar. 3 minutos de descanso entre serie y serie. Mi objetivo en este momento es tratar de llegar a los 100 kilogramos. Mi max rep que he llegado es 97.5 y 5 repeticiones. Me agité. Estuvo buena. Entonces aquí tenemos 92.5. Vamos a hacer otra serie más con este peso. Vamos a tratar de hacer la tercera serie con 95. A ver cómo nos va. Listo, vamos para nuestro segundo set. Voy a mantener este mismo peso de 92.5 y para el tercero vamos a subir a 95. Otra cosa que hay que tener en cuenta y muy importante es que cuando estemos subiendo queremos que todo suba al mismo tiempo, o sea, la cola, los hombros, la cabeza, todo sube al mismo tiempo. ¿Qué pasa muchas veces? Que por querer levantar el peso, lo que pasa es que la cola sube primero y después sube el cuerpo. Y es lo que queremos evitar. Queremos que todo, mire, la cola, mis hombros, mi cabeza, todo sube al mismo tiempo, empujando el suelo con los talones, como tratando de hacer un hueco en el suelo. Es lo que queremos, pero siempre bloqueando los hombros hacia atrás, que no se nos vayan hacia adelante, sino bloqueando hacia atrás para poder proteger la espalda, los hombros y todo, y la respiración es súper importante. Vamos, segunda serie. Una más. Vamos a respirar. 3 minutos de descanso. Vamos para una serie más. Nos vamos para la última serie. Acaba de subir un poquito más el peso, entonces ya tenemos 95 kilogramos. Con 95 kilogramos puedo hacer unas 6 repeticiones, entonces vamos a ver cómo nos va. En este programa que estoy haciendo yo en este momento es tratando de hacer pocas repeticiones, pero más de 5 repeticiones, o sea, entre 6 a 7 repeticiones por 3 series. ¿Qué quiere decir esto? Sigo trabajando en fuerza, pero a su vez estoy trabajando en hipertrofia, porque estoy haciendo, aunque sea más de 6 repeticiones, con buena tensión, estoy generando tensión en los músculos, estoy esforzándome y no estoy terminando simplemente 6 repeticiones como que, sí, sino que me estoy esforzando a lo que yo más puedo, que si de pronto podría hacer 1 o 2 repeticiones más con este peso, de pronto sí, con la ayuda de alguien que me esté soportando, como un spot, de pronto podría hacer 1 o 2 repeticiones más. Entonces, ¿qué es recomendable para este ejercicio? Cuando yo empecé, por ejemplo, con 3 series, entre 10 a 12 repeticiones, mientras te vas acostumbrando, vas cogiendo resistencia, moderando el ejercicio, la técnica, y una vez vayas progresando, te puedes quedar con el mismo peso, digamos con 50 kilogramos por 3 series, entre 10 a 12 repeticiones por unas cuantas semanas, mientras coges resistencia, y progresivamente de pronto ya le puedes meter un poquito más de peso, de pronto 52.5 o 55 kilos. Los saltos no tienen que ser súper altos, entonces recuerden que estas pesitas de 1.25, que a veces son difíciles de encontrar en el gimnasio, están por ahí, y si ponemos una cada lado, pues son 2.5 kilogramos de más que vas a levantar y que se van a sentir. Entonces todo es progresión, poco a poco, pero sí, empieza por ahí entre 10 repeticiones más o menos por 3 series, 3 a 4 series, y progresivamente puedes
puedes aumentar el peso y después más adelante puedes hacer de pronto, no sé, empezar con 12 repeticiones, la segunda serie 10 repeticiones y la tercera serie unas 8 repeticiones. ¿Qué quiere decir? Que vas a hacer menos repeticiones y le puedes subir un poquito más de peso después de cada serie. Entonces ya no te tienes que mantener con 50 kilogramos, sino que puedes de pronto poner 50 con 10 repeticiones. Después la segunda serie van a ser 8 repeticiones, entonces le puedes subir de pronto a 52.5 y la tercera serie, que son menos repeticiones, 6 repeticiones, puedes hacer 55 kilogramos. Entonces progresas con el peso después de cada repetición. Hay muchas maneras de combinar tu entrenamiento en resistencia, que eso se los voy a explicar en otro video más adelante, de cómo puedes combinar estas repeticiones, qué es hipertrofia, cuándo se trabaja fuerza, cómo hago para tonificar, cómo hago para perder, para aumentar masa muscular, que eso se los voy a mostrar en otro video más adelante. Pero hoy estamos con la técnica de peso muerto. ¿Listo? Bueno, nos fuimos. Última ahí. Nos subimos las medias. Primer paso, nos acomodamos el pelo. Amarramos estas straps bien amarradas y nos fuimos con 6 repeticiones. Bueno, hicimos 6 repeticiones ahí con este peso y siempre me pregunto, ¿será que puedo haber hecho una más o 2 más? Si de pronto las hubiera hecho, si tengo a alguien aquí al lado que me esté soportando y me dice, dale que tú puedes, y me ayuda soportándome, que lo estoy haciendo bien con buena técnica. Listo, ahí quedaron las 3 series. A veces me gusta terminar una cuarta serie, lo que hago es que le bajo el peso por ahí a un 60% de lo que es mi máximo peso, que en este momento es 97.5, y hago más o menos 15 repeticiones, simplemente para ganar mayor resistencia, y esto me va a ayudar a su vez que más adelante ya mi máximo peso no sea 97.5, sino que sea mucho más. Hay que recalcar y resaltar que el peso no es simplemente compararse con alguien más de que esté levantando 100 kilogramos, no, va muy relacionado a tu peso corporal. Entonces una persona que pese mucho más que ti, pues va a poder levantar mucho más peso. ¿Por qué? Pues porque tú vas a tener mucha más fuerza. Y a su vez hay muchas otras variables que afectan cuánto tiempo llevas entrenando, cuánto tiempo llevas haciendo este ejercicio, entre otras cosas. Entonces nunca te compares con nadie más, nunca compares tu proceso con el de ningún otro. En este ejercicio es súper importante la técnica para no lastimarnos la espalda, que es lo que queremos procurar tener muy en cuenta, y para eso la respiración, como lo expliqué, es súper importante. Espero te haya servido este video, que no te dé miedo utilizar esta barra. Es un ejercicio compuesto, entonces trabaja todo, estás trabajando tus piernas, tus cuádriceps, tus glúteos, tu hamstring, tu espalda, tus brazos, tus lats, trabaja absolutamente todo, entonces es súper recomendable. Entonces para que lo incluyas en tu próximo entrenamiento, que no te dé miedo, y ya, que a veces que te dan miedo con estos discos tan grandes a la barra, nada, no te dé miedo, que tú puedes hacerlo. Nos vemos en la próxima. Y aquí yo me despido, y no te olvides suscribirte al canal porque se vienen muchos más videos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.